¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Hablemos de Salud Pública. Hoy vamos a conversar sobre la horticultura como terapia, una herramienta que tienen los kinesiólogos y que la utilizan para diferentes tratamientos y también para la rehabilitación. Nos acompaña para hablar de este tema Natalia Rodríguez, académica de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Talca. ¿Cómo estás, Natalia? Muchas gracias por estar en este programa. Hola Daniela, muy bien, gracias. Gracias por la invitación también. Sí, bueno, sabemos que la horticultura como terapia tiene un impacto, ¿cierto?, en la salud de las personas, en la calidad de vida también, pero ¿cómo funciona esta técnica? ¿Cómo se aplica? Cuéntanos un poco sobre eso. Así es, mira, como definición propiamente tal, la horticultura es la acción de cultivar, ya sea frutas, vegetales, flores, plantas, en espacios como huertas, ¿ya? Se está implementando hace más o menos medio siglo, pero inició principalmente en países como el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Alemania, y su fundamento es netamente tiene que ver con la conexión innata que tiene el ser humano al entrar en contacto con la naturaleza. Que es propio de su biología, es propio de nuestra biología querer estar, tocar la tierra, ¿cierto?, manipularla, y ver cómo el hecho de cuidar una semilla, de regarla, ¿cierto?, de protegerla, va a generar que después esta semilla se transforme en una planta, con sus flores, con sus frutos, y en el fondo tiene que ver con contemplar el milagro de la vida realizado con nuestras propias manos. Y además se asocia también a los procesos internos que vivimos las personas, donde el autocuidado es el foco, el darnos tiempo, ¿cierto?, prestarnos atención, y que eso también nos hace como florecer. Entonces, la horticultura se convierte en un vehículo para poder desarrollar, o tener o recuperar la autonomía personal. Es usado también como una herramienta terapéutica, como tú lo decías, es multiprofesional. Pueden desarrollar las personas que pueden dedicarse, ¿cierto?, como terapeutas hortícolas o dentro de las mismas profesiones como lo hago yo en este caso, porque además incorpora elementos educativos, socializadores, que se dan en un entorno al aire libre, en un espacio abierto, con el fin de lograr el bienestar tanto físico y mental de las personas que acceden a la horticultura. Perfecto, y tenemos una definición entonces general de lo que es. Básicamente esta técnica es del cultivo de alguna hortaliza. Claro, o sea, pueden ser frutas, pueden ser vegetales, idealmente mezclados, en huertos. En huertos. Sí. ¿A quién está dirigido o a quiénes se le recomienda quizás que realicen este tipo de tratamiento, de técnica? Mira, es transversal, puede ser usado por personas que tengan alguna condición, es muy útil en la salud mental, que fue donde se inició el uso de la terapia hortícola, pero también se ha visto asociado, por ejemplo, a la mantención de las condiciones funcionales en el caso de los adultos mayores, de personas con otro tipo de discapacidad, en niños con el foco educativo, en los colegios, en los consultorios, en hospitales. Entonces es transversal, no tan solo tiene que tener alguna condición particular de salud la persona para poder desarrollarla. Ah, ok. Tiene diferentes funciones, entonces cumple diferentes objetivos este tipo de técnica. ¿Tú también has Claro. trabajado en el desarrollo de la horticultura como tratamiento, como terapia? Cuéntanos un poco en qué ha consistido ese trabajo. Sí, claro. Mira, yo fui invitada a un proyecto por otra colega, por Natalia Ibarra, que trabaja en el Centro Tecnológico de Telerehabilitación, acá en la Universidad de Talca. Ella quiso implementar la terapia hortícola con fines educativos y terapéuticos en niños con síndrome de Down. Y fue un proyecto que duró alrededor de la parte práctica, alrededor de 2 meses, donde los niños entre 6 a 10 años de una comunidad que se llama Espacio Down, de acá de Talca, asistían como alrededor de 7 a 8 niños, 2 veces a la semana, por alrededor de 45 minutos de intervención en cada sesión, y ahí desarrollamos, como te mencionaba anteriormente, aspectos educativos asociados al currículum nacional y aspectos terapéuticos. Entonces trabajas con niños pequeños, de 6 a 10 años aproximadamente.
¿Ellos cómo Sí, analizan este tipo de terapia o cómo se le explica en qué consiste? ¿Se hace un trabajo diferente ahí con ellos? sí, mira, yo creo que lo más importante es que uno planifica, que es lo que se tiene que hacer cuando uno elabora un proyecto, ¿cierto? Pero cuando se trabaja con niños, lo importante es flexibilizar, porque nosotros como trabajamos con niños con síndrome de Down, sus condiciones funcionales y cognitivas eran muy diversas. Algunos niños no sabían leer, escribir, entonces asociábamos distintas herramientas desde lo pedagógico para abordarlo. Y muchos niños no sabían tampoco hablar, entonces fue un gran desafío. Este proyecto se implementó en el 2018, recibimos harto apoyo también de los padres y de todo el equipo que trabaja en Espacio Down para poder ahondar y que fuese más asertivo el trabajo que estábamos haciendo con ellos. Había momentos en que no trabajábamos, entonces se daba espacio para las pausas, siempre asociado al juego, cuando se trabaja con niños, Claro. siempre tiene que estar asociado al juego, y ahí de distintas formas íbamos incorporando estas herramientas educativas y terapéuticas, por ejemplo, la motricidad fina, la motricidad gruesa, al trabajar con las herramientas de huerto, al tomar una semilla, los distintos tamaños de la semilla, las distintas formas, entonces, desde lo sensorial, el mismo lenguaje, que los niños fueron reconociendo para qué servía el sol, el agua, con la regadera. Ellos sabían que en la mañana se tenían que levantar en sus casas, iban a regar sus plantitas que nosotros les habíamos regalado para que se llevaran para sus casas, porque otras se desarrollaron en la sede que tiene Espacio Down, entonces ahí fueron creciendo, pero algunas también se las entregamos para que se las llevaran para sus casas, y ahí los papás, en el fondo, después los resultados de este proyecto los vivenciamos directamente con los papás, Ah, ya que ellos nos decían que los niños también estaban más conectados. quería preguntar si eh, se sí, involucran también a la familia en este proceso. ¿Es importante el rol ahí de los padres, de los cuidadores? sí, por supuesto, incorporamos no tan solo a la familia, sino que también a todo el equipo que trabajaba ahí en Espacio Down, los que podían obviamente, hicimos talleres por ejemplo, eh, de cultivo en casa, le entregamos folletos informativos sobre, según la estación del año, qué cultivar, la cantidad de agua. Ahí todo fue un trabajo muy bien articulado con los padres para que ellos después pudieran guiar en la casa y los niños también pudiesen tener más autonomía y no depender necesariamente todo el tiempo de nosotros, ni los padres también de nuestra instrucción. Entonces se le entregó también herramientas a los padres para que pudiesen desarrollar esto dentro de sus casas. Uno de los productos también súper importantes que obtuvimos de este proyecto fue un manual, que lo tengo acá, es este manual que está disponible en la web. Perfecto. ¿Dónde se puede encontrar ese manual? Lo tenemos abierto, mira, yo te puedo mandar el link para que lo puedas difundir, y acá en este manual se detallan las actividades día por día que se realizaron con los niños, con imágenes obviamente, y todo el proceso, y además se entregó un glosario, eh, algunas ideas prácticas de cómo hacer el cultivo dentro de casa, algunos conceptos también que eran importantes de manejar. Entonces, con esas herramientas nosotros también le dábamos autonomía a los padres para que pudiesen seguir trabajando en la casa Y y ese, seguir potenciando estos beneficios a los niños. perfecto, sí, bueno, antes que conversemos también de los resultados como a grandes rasgos, ese manual que tú presentas ahí está disponible para la comunidad, es como Sí, una guía para que lo puedan utilizar, o sea, una guía educativa para que lo puedan establecer, o sea, utilizar establecimiento, algún tipo de agrupación. claro. El lenguaje es muy coloquial, es muy transversal para que pueda ser comprensible por todos y todas, y claro, está disponible, porque este fue un proyecto que fue financiado por el Ministerio de Desarrollo Social, eh, y que se lo ganó Espacio Damo y nosotros fuimos a implementarlo. Ya, o sea, fue un gran trabajo finalmente el que hicieron, porque Sí, terminan sí, sí, realizando este documento, claro. este Fuimos a la ecoferia también para mostrar lo que se hizo. Entonces, no tan solo Espacio Damo se articuló con nosotros, sino que también nos articulamos con la comunidad en general,
en esta feria para que ellos pudieran también ver el trabajo que realizaron los niños. Estuvieron los niños en esa instancia con sus padres, ellos explicaron cómo fue el cuidado de algunas plantas que llevaron, regalamos plantas medicinales ese día, entonces fue un gran trabajo que se realizó. ¿Cuánto duró aproximadamente? La parte práctica fueron alrededor de 2 a 3 meses. No podíamos estar menos tiempo para que al menos algunas plantitas pudieran crecer, ellos pudieran comer algunas hortalizas que son de más corto periodo, entonces era al menos 3 meses. Nosotros partimos un poco antes con lo ejecutivo, obviamente, y después con el cierre del proyecto. Pero con los niños propiamente tal fueron alrededor de 2 a 3 meses, y también por el tema de la estación del año, porque partió en marzo. Sí, fue de marzo a mayo. Llegando el invierno, los niños con síndrome de Down tienen una depresión del sistema inmune, entonces había que tener cuidado con la exposición al frío, a la humedad, entonces ahí fue bien estratégico los tiempos que también tuvimos que utilizar. Ya, varios factores que considerar entonces. Sí, pero por sobre todo el flexibilizar en los tiempos, en la planificación que uno tiene, en el trabajo con los niños. Perfecto. Antes que nos cuentes los resultados, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más programas. Ya estamos de regreso, estamos conversando con Natalia Rodríguez, ella es académica de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Talca, que nos está contando todas las experiencias que ha tenido desarrollando lo que es la horticultura. Hemos visto también un poco el impacto y ese trabajo que desarrollaron con niños que tenían síndrome de Down, ¿cierto? Cuéntanos, Natalia, entonces, ¿cuáles fueron como los resultados, el impacto, cómo lo recibió también la familia de estos pequeños? Como el trabajo fue en conjunto con la familia, los resultados fueron netamente los que ellos nos manifestaron, ¿ya? Entonces, muchas madres nos indicaron que, por ejemplo, habían desarrollado el sentido de pertenencia. Lo que yo te decía, que ellas en las mañanas, los niños se levantaban, tomaban la regadera e iban a echarle agüita a sus plantitas, porque sabían que el agua era importante y el sol también. Las corrían a medida que el sol iba moviéndose durante el día. También el comprender el uso de las herramientas de huerto, como las palas, las semillas, para qué servía la pala, dónde iba la semilla, cuánto había que introducirla dentro de la tierra. También manifestaban las madres que se conectaban más con el entorno, con ellas mismas, con la familia, podían comprender de mejor manera las instrucciones, estaban más atentos, la atención había mejorado, que es uno de los beneficios que también tiene la terapia hortícola, y una de ellas también identificó beneficios a nivel postural, que su hijo andaba un poco más erguido, y se preocupaba de sentarse mejor cada vez que lo hacía. Nosotros esperábamos, quizás fuimos un poco ambiciosas en un principio, porque los efectos que tiene la horticultura son bien amplios, tienen que a nivel cognitivo, al estimular la memoria, al aprenderte los nombres de las semillas, al saber en qué estación se ocupan, a nivel psicológico de mejorar el estrés, la ansiedad, el estado de ánimo, a nivel físico la motricidad fina, la motricidad gruesa, la coordinación entre el ojo y la mano, que es súper importante, la producción de endorfinas que conectan con esta sensación de felicidad o de bienestar, la estimulación sensorial al tocar distintas texturas, al meter las manos en la tierra, al meter las manos en el agua. Entonces, al principio, y lo social, compartir con sus pares, adquirir un rol, la participación. Entonces, en un principio nosotros habíamos pensado que todos estos beneficios se iban a ver inmediatamente, pero obviamente, como con un periodo de 3 meses es muy corto. Y bueno, netamente lo que nos manifestaron las madres tenía que ver más con lo cognitivo y con lo físico y lo sensorial.
Sí, bueno, por lo que cuentas, efectivamente fue importante para los niños y niñas realizar Ujú. este tipo de trabajo. Se involucraron porque si están en sus casas y están preocupados Así es. de la planta, de regarla, de correr, Claro. dice que para ellos es significativo eso. Ujú. El sentido de pertenencia, saber, y que tiene que ver con el fundamento de la horticultura, de cuidar, ¿cierto?, esta semilla, de que esta semilla crezca y cómo también se relaciona con mi autocuidado, con si yo estoy en estados quizás más tristes o más bajos energéticamente, también tiene que ver con las estaciones del año, la misma tierra, ¿cierto?, que en invierno se apaga un poquito, todo se guarda, se concentra, eh, todo está relacionado, en el fondo, con el cultivo y con el cuidado de la tierra y la naturaleza. Mm. ¿Qué se le recomienda o qué le recomendaron ustedes en este caso a la familia de estos niños? ¿Seguir con este tipo de terapias? ¿Buscar otras alternativas? Mm. O sea, de hecho, ellos mismos nos consultaron eso a nosotros, o sea, ¿cómo podemos perpetuar esto en nuestra casa? Entonces ahí nosotros con herramientas educativas, con estrategias, porque aquí se mezcla, ¿cierto? También la educación para la salud, cómo la horticultura nos enseña, nos educa sobre hábitos de alimentación, sobre soberanía alimentaria, cómo yo obtener mi propio alimento. Entonces, ahí también surge la motivación de la familia y cómo unifica también estos espacios familiares el poder cultivar, ¿cierto? Entonces, ellas mismas nos consultaban a nosotros cómo podemos perpetuar. Y entonces ahí nosotros entregamos esta herramienta de qué semillas, en qué estación, los periodos de germinación, de crecimiento ya del fruto, cuando ya lo podían cosechar. Entonces, surgió desde ellas mismas por los beneficios que ellas vieron y desde ellas surgió la necesidad de cómo poder entregarles herramientas a ellas para que continuar con esto en sus casas. Claro, es ideal que las personas que quieran desarrollar este tipo de tratamientos se informen, vayan con algún especialista que sepa de esta técnica, o también ellos pueden ahí buscar y hacerlo de manera autónoma. Mira, va a depender netamente del foco que tú le quieras dar. Hay personas que se especializan, terapeutas hortícolas. Acá en Chile se dio una formación hace mucho tiempo, solo una, en Santiago, y no se volvió a implementar más. Hay otros países hoy en día con el tema de la pandemia que se ha democratizado, ¿cierto?, el acceso a la información, se han impartido cursos a nivel online. Entonces, claro, si tu foco va a ser terapéutico, por ejemplo, hacia la motricidad fina, es ideal que lo haga un profesional que tenga manejo, ¿ya? Si tú quieres mejorar tu espacio de manera autónoma, vas a poder acceder a información y lo vas a poder llevar a cabo. Hay espacios también donde se desarrolla, por ejemplo, la misma universidad, hoy en día, y desde hace creo que 2 o 3 años, tiene un programa que se llaman huertas sustentables, huertas colaborativas, que es un programa de Utalca sustentable de vinculación con el medio, que en conjunto con el Huerto Agroecológico Peumayén, que es una iniciativa de estudiantes de agronomía de la Universidad de Talca, han creado espacios para el cultivo agroecológico, educando y entregando herramientas a la comunidad sobre cómo llevarlo a cabo. Entonces, hay lugares, hay personas que, ya sea por motivos de interés personal, que han ido desarrollando esta área, o netamente porque yo quiero tener esto en mi casa, yo quiero comer más saludable, ¿cierto? Hay más conciencia hoy en día de eso, Sí. que han ido desarrollando herramientas. Hay instancias entonces para poder informarse, aprender sobre esta materia que es muy importante. También realizaron un trabajo con personas con discapacidad visual, ¿cierto? Eso también es... Sí, sí. Dentro de los módulos en los que yo trabajo en la universidad por kinesiología está Intervención Comunitaria 2, donde trabajamos con estudiantes de cuarto, que ellos van a distintas comunidades con distintas situaciones de salud, y una de ellas es una comunidad de personas ciegas. Y ahí los chicos, mediante el uso de plantas medicinales y de los beneficios desde lo sensorial y lo físico, porque la horticultura es considerada una actividad física moderada. Entonces, ellos implementaron con
elementos reciclables, botellas, pusieron distintos plantas medicinales para que tuvieran ellos dentro de su comunidad. Ellos por el aroma las pudieran ir identificando o por el tacto. Entonces ahí desde ese foco lo desarrollaron. Claro, muy buena los idea. estudiantes. Bueno, buenísimo. Natalia, en pandemia, ¿cómo se ha desarrollado esta terapia, esta técnica? ¿Ha habido más interés, por ejemplo? Sobre todo con el encierro, muchas personas, yo creo, buscaron alguna alternativa para también aportar a su salud mental, que ha sido un tema que ha preocupado mucho este tiempo. Efectivamente, ese fue el foco, la salud física, la salud emocional, la salud mental. Tuvo inicialmente por las medidas sanitarias un impacto como más negativo, porque las comunidades donde se desarrollaban, o los mismos CEFAM, hospitales donde se desarrollaba por el distanciamiento físico y social, no pudieron continuar. Pero después, con esta democratización de la información que yo te mencionaba, con el acceso a las tecnologías, el uso de las redes sociales, ha permitido que las personas puedan acceder a más información de manera gratuita, por ejemplo, libros, webinars, talleres, que hablan del cultivo en casa, en espacios reducidos como balcones. Entonces ya hoy en día ya no hay una excusa para no cultivar. Se puede en todos los espacios, dentro de tu casa, fuera de tu casa, en un espacio grande, en un espacio pequeño. Entonces, eso ha resaltado también el valor de la horticultura, desde el punto de vista también terapéutico. Por ejemplo, las agrupaciones que antes trabajaban dentro de sus sedes con la horticultura lo pudieron implementar con todo este acceso a la información dentro de sus casas. Entonces replicar esto en los hogares ha impactado positivamente en la salud tanto física como emocional y por sobre todo, por ejemplo, en las poblaciones adultas mayores, en las personas mayores, en mantener la funcionalidad y sus capacidades. Entonces ha tenido una resignificación. Pensamos en un inicio que no iba a ser muy positivo, pero después, claro, permitió unificar a la familia, que la familia se pudiera conectar, ¿cierto?, con el hogar, desde lo estético, comprando plantitas, ¿cierto?, adornando la casa, también con la tierra, con el cultivo, con la soberanía alimentaria, y esto ha tenido un impacto muy positivo en la mantención de la funcionalidad, en que las personas reduzcan, por ejemplo, el nivel de caída en el caso de las personas mayores, puedan mantener la motricidad fina, la motricidad gruesa, dentro del hogar. Entonces se ha tenido más bien una resignificación más positiva de la que se veía en un principio. Claro, y ha sido intergeneracional, o sea, desde jóvenes, por supuesto, los mayores han querido claro, este tipo de iniciativas. Exacto, muchas familias se han motivado porque a los niños les interesa, porque en el colegio les enseñan qué son los alimentos saludables, los no saludables. Entonces ha sido como un reconectarse con la familia, un reconectarse con la tierra, y esto ha ayudado obviamente al bienestar y a la salud mental, ¿cierto? A disminuir los niveles de estrés dentro de la casa, a poder utilizar estrategias para mantener a la familia interesada, entretenida dentro del hogar, a tener un espacio para poder conectarse con las plantas, con la tierra. Perfecto, Natalia, nos quedan unos minutitos. Cuéntanos cuál es la proyección que tú ves de esta terapia hortícola o el impacto que puede tener más adelante. Yo creo que es súper positivo. Primero porque es ideal que sean equipos multidisciplinarios, y si no son equipos multidisciplinarios, yo como terapeuta hortícola, sin ser kinesióloga, ¿cierto?, puedo adquirir herramientas y aplicarlas en distintas comunidades. No necesito ser profesional, como en este caso, para poder aplicarlo, pero sí necesito una formación, educarme, ¿cierto?, en ese aspecto. Entonces, como ya se sabe que se puede crear en espacios pequeños, en espacios grandes, que con los adultos mayores, que es transversal, la proyección es súper positiva. Yo creo que se le da hoy en día también un valor importante a lo terapéutico, a todos estos beneficios que tiene implementarla. Entonces, muchas personas hoy en día, en vez de ir a
no sé, al retail, van a los viveros, ¿cierto? A comprar sus plantitas, o compran plantines en la calle en las temporadas del tomate, ¿cierto? En el verano, porque es más rico que se cultive dentro de mi casa, ¿cierto? Y accediendo a más información, hoy en día que ya está a libre disposición, yo creo que eso también ha influido muy positivamente que la información esté a libre disposición, que todos podamos tener mayor manejo de las tecnologías, y eso ha ayudado a que la proyección que se ve sea muy, muy, muy buena en hospitales. Acá en Talca se implementan en algunos CEFAM, han habido juntas vecinales que han postulado a proyectos, por ejemplo, el Quiero en mi barrio, en un sector de Independencia acá en Talca, y yo también supe que ahí se han implementado las huertas. Estas mismas agrupaciones que deciden, como el Huerto Peumayén, van educando a distintas comunidades, ¿cierto? Van saliendo de sus espacios para educar. Entonces, ¿no? La proyección y la transversalidad de la horticultura es amplia, y eso hace que todos nos podamos beneficiar. Yo solamente quiera tener una planta, pero esto trae consigo distintos beneficios que quizás yo en el corto plazo no identifico, pero en el largo plazo sí me voy sintiendo más acompañada, ¿cierto? Dentro de mi casa, con estas plantas, con estas cosas que yo puedo ir produciendo. Compramos una y después queremos comprar. Claro, llenamos la casa. En mi casa yo tengo lleno de plantas, entonces, claro que le va dando un valor y una proyección súper positiva desde la salud. Sí, sí, Natalia, bien, te queremos agradecer. Podemos educar. Sí, no, te queremos agradecer que nos haya acompañado y que nos haya explicado también los múltiples, ¿cierto?, beneficios que tiene la terapia hortícola, así que muchas gracias por participar de este capítulo. Gracias, Daniela, por la invitación. Esperamos que todos quieran, ¿cierto?, tener estos espacios. Como yo decía ya anteriormente, ya no hay excusas para poder desarrollarlo. Si no es con plantas, puede ser con huertas medicinales, ir mezclando, ¿cierto? Si yo tengo una lechuga, ponerle al lado una menta, ir buscando sobre la asociación. Entonces, hoy en día, como ya estamos más informados, ayudarnos, ¿cierto?, con estos elementos que son súper positivos para nuestra salud. Sí, de todas maneras, así que esperamos que las personas ahí se informen, aprendan, se motivan y puedan también aprovechar y tener su propio espacio en casa. Terminamos así este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo edición de Hablemos de Salud Pública.